¿Qué tal? En este video vamos a estudiar el control de congestión en TCP. Hasta este punto en el curso hemos analizado cómo ofrecer un servicio de transferencia confiable y ordenada desde la capa de transporte a la capa de aplicación, estudiando los protocolos Stop and Wait, Go Back N y repetición selectiva. Ahora vamos a ver cómo lo hace el protocolo TCP en la práctica. Para ello, primero enfatizar que el control de congestión en TCP, este mecanismo, se le conoce como AIMD por su acrónimo. En un instante voy a describir qué significa. El enfoque de AIMD es de que los emisores, es decir, las fuentes TCP, pueden incrementar, pueden aumentar su velocidad de transmisión hasta el momento en que encuentran pérdidas. Las pérdidas significan congestión, como hemos platicado en el curso. Una vez que encuentran la congestión, entonces pues la velocidad de transmisión tiene que disminuirse. Si aquí observamos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la velocidad de transmisión del emisor, el comportamiento AIMD significa lo siguiente: un comportamiento en diente de sierra. Este comportamiento en diente de sierra significa que el emisor va a estar aumentando su velocidad de transmisión en un segmento. MSS significa tamaño máximo de segmento, a cada vuelta de transmisión hasta que encuentre la pérdida. Una vez que encuentre la pérdida, en este pico, todos estos picos que estoy señalando, pues es una vez que se encuentra la pérdida. Vemos cómo la fuente TCP va aumentando su velocidad de transmisión hasta estos puntos rojos que estoy señalando. Una vez que suceden pérdidas, entonces el emisor TCP obviamente pues no va a seguir aumentando su velocidad de transmisión, tiene que disminuirla. Y entonces la disminución está relacionada con el decremento multiplicativo. En el decremento multiplicativo se divide entre 2 la tasa de transmisión una vez que se encuentran las pérdidas. Eso significa AIMD. Las siglas AIMD significan incremento aditivo, additive increase, decremento multiplicativo, multiplicative decrease. Entonces, en el estado estacionario de la ventana de congestión, este es el comportamiento de la ventana de congestión del protocolo TCP. Pues así se observa el comportamiento AIMD. De esta manera se controla o se enfrenta la congestión con el protocolo TCP. Vemos que es una forma de diente de sierra y esto sirve para inferir el ancho de banda. Con respecto al decremento multiplicativo, pues significa que la velocidad de transmisión se divide a la mitad. Vamos a ver que específicamente se divide a la mitad y se le suma 3. Luego de que existe el evento de congestión por un triple acuse de recibo duplicado, esto lo hace el protocolo TCP/Rhino, que es la segunda implementación de TCP después de los cambios de Jacobson a este protocolo. O bien si existe un evento de expiración del temporizador, un timeout, se reduce un segmento la ventana cuando se detecta este evento. Esto lo hacen ambos protocolos, TCP/Tahoe y TCP/Rhino. Entonces aquí, importante a extraer de aquí, tenemos dos eventos de congestión detectados por TCP. Triple acuse de recibo duplicado, como está señalado aquí, y expiración del temporizador, timeout. Esos dos eventos son eventos de congestión como son detectados por TCP. Las dos versiones que surgieron después de los cambios de Jacobson son TCP/Tahoe, que fue la primera, y TCP/Rhino, que fue la segunda. Entonces, una vez que se encuentra un triple acuse de recibo duplicado, TCP/Rhino divide a la ventana entre 2 y vamos a ver que le suma 3. Aquí no señalo que hace TCP/Tahoe, pero TCP/Tahoe es un protocolo muy conservador. Una vez que encuentra un triple acuse de recibo duplicado, va a disminuir la ventana hasta 1. En el caso de que sea una expiración del temporizador, un timeout, tanto TCP/Tahoe como TCP/Rhino decrementan su ventana al menor valor posible, es decir, hasta un segmento. Ese es parte del algoritmo que vamos a ver para observar cómo TCP controla su comportamiento con respecto de la congestión. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué este mecanismo? ¿Por qué este mecanismo de diente de sierra? ¿Por qué AIMD? AIMD pues es un algoritmo distribuido en el sentido de que lo implementan todas las fuentes TCP. Es asíncrono porque pues está manejado solamente con el reloj del emisor
Y a lo largo de los años pues ha demostrado que si todas las fuentes TCP implementan AIMD, entonces van a optimizar sus velocidades de transmisión en toda la red. Y además tiene propiedades deseables de estabilidad. AIMD además es un mecanismo que garantiza la equidad. La equidad significa que si varios flujos convergen en un enlace cuello de botella de ancho de banda R, entonces ese ancho de banda R se va a repartir proporcionalmente entre todos los flujos. A lo largo de los años se han propuesto muchos más mecanismos que AIMD. Vamos a ver que Linux, por ejemplo, con su protocolo TCP/Cubic, implementa un enfoque más agresivo. Y es de hecho el que se ha desarrollado en las últimas versiones de los sistemas operativos. No nada más Linux, Windows y macOS implementan mecanismos muy similares. Bueno, pues si observamos cómo se visualiza los bytes en la ventana del protocolo TCP, aquí tenemos el espacio de los números de secuencia del emisor. La ventana de congestión está señalada ahí por las cotas, por paquetes amarillos y azules. El que señalamos aquí es el último byte que recibió el acuse de recibo, es decir, que ya está confirmado. Los amarillos ya fueron enviados, pero todavía no han sido confirmados de recibido. El amarillo que se acaba de señalar ahí es el último byte que se ha enviado. Y los paquetes azules, o mejor dicho, los bytes azules, están disponibles, pero todavía no se han usado, es decir, todavía no se han enviado en la ventana de congestión. En este sentido, el emisor TCP va a limitar su velocidad de transmisión con esta simple ecuación. Tiene dos variables, el último byte enviado menos el último byte que ha recibido acuse de recibo. Esta parte es importante, así que sugiero tomar nota de esto. Entonces la cantidad de bytes que envía el emisor va a estar determinada por esta desigualdad. Tiene que ser menor o igual que el tamaño de la ventana de congestión. A diferencia de los protocolos Stop and Wait, Go Back N y repetición selectiva que hemos visto previamente, en este caso, como sabemos que el ancho de banda de Internet es una variable dinámica, es decir, está cambiando con base en la congestión, pues el protocolo TCP va a ir ajustando, es decir, va a cambiar dinámicamente el valor de la ventana de congestión con base en el nivel de congestión que detecta en la red. Es así como lo implementa el protocolo TCP en la práctica. Entonces TCP va a estar cambiando el tamaño de su ventana de congestión. Significa que va a estar variando su velocidad de transmisión en función de la congestión. Si hay mucho ancho de banda, entonces TCP se va a permitir aumentar gradualmente su velocidad de transmisión. En cambio, si hay congestión, pues va a reducir la velocidad de transmisión. No tendría sentido seguir aumentando la velocidad de transmisión si se detecta que el ancho de banda se ha reducido debido a la congestión. En particular, pues nos va a interesar cuál es el throughput promedio de una fuente TCP. Entonces, el comportamiento de una fuente TCP en la transmisión significa que se van a enviar el tamaño de la ventana de congestión en bytes, se va a esperar la vuelta de transmisión luego de los acuses de recibo y entonces se van a seguir enviando más bytes. Esto nos da pues un enfoque muy plano de una velocidad promedio de la fuente TCP que es aproximadamente igual a la ventana de congestión promedio dividida entre el RTT promedio. Esto tiene unidades de bytes por segundo, lo podemos multiplicar por 8 y nos da bits por segundo, etc. Entonces, esta es una medida muy importante. El procedimiento de control de congestión de TCP se lleva a cabo principalmente en dos etapas. La primera se llama inicio lento. Es cuando inicia la conexión. Una vez que se inicia la conexión, se comienzan a intercambiar segmentos de datos entre emisor y receptor. Entonces se va a aumentar exponencialmente la velocidad en esta etapa. Aquí tenemos a la estación A y a la estación B. La ventana va a comenzar con un valor de un segmento y se va a ir duplicando cada vez que recibamos una vuelta de acuses de recibo. Vamos a verlo aquí en la interacción entre la estación A y la estación B. La estación A envía un segmento, recibe el acuse de recibo, entonces vemos que a la base comienza en modo stop and wait y una vez que recibe ese acuse de recibo se permite duplicar la ventana, es decir, enviar dos segmentos, luego 4, luego 8, luego 16. Entonces la ventana va a ir creciendo hasta alcanzar cierto valor. Ese valor se llama umbral de slow start o slow start threshold, como lo vamos a ver a continuación. Esa es la etapa de inicio lento. Así inicia una conexión TCP.
La ventana va a ir creciendo, se va a ir duplicando, es decir, va a ir creciendo exponencialmente hasta alcanzar cierto valor. Entonces, pues, vemos que la función se llama slow start, inicio lento, significa que la velocidad inicial es lenta, un segmento, pero vemos que crece exponencialmente rápido, se va duplicando la ventana. Entonces, en realidad, pues la etapa de inicio lento no es tan lenta, va creciendo muy rápido la ventana. Y ahora, ¿cómo pasamos a la siguiente etapa que se llama evasión de la congestión o congestion avoidance? Nos preguntamos, ¿cuándo se debe pasar de crecimiento exponencial, es decir, de slow start, a crecimiento lineal? Vamos a ver que una vez que estemos ya intercambiando muchos segmentos de datos entre emisor y receptor, se va a pasar de crecimiento exponencial a lineal, es decir, de slow start a congestion avoidance, como vamos a ver, cuando la ventana de congestión llega a la mitad de su valor antes del evento de timeout. Vamos a verlo. Aquí en esta gráfica tenemos en el eje de las X la vuelta de transmisión, en el eje de las Y el tamaño de la ventana de congestión de TCP en segmentos. Comenzamos con un segmento, luego en la segunda vuelta la ventana se duplica, ahora vale 2. En la tercera vuelta se duplica, 2 por 2 es 4, tenemos 4. En la cuarta vuelta se duplica, tenemos 8. Y hasta ahí va a terminar la etapa de slow start, de inicio lento, porque alcanzó el valor de la variable slow start threshold, o sea, el umbral de slow start. Una vez que alcanzamos ese valor, se termina la etapa de slow start y se comienza la etapa de evasión de la congestión. Se pasa a un crecimiento ahora lineal. La etapa de evasión de la congestión se caracteriza por un crecimiento lineal. Ahora la ventana, en lugar de irse duplicando, va a ir aumentando de uno en uno. Entonces, en la quinta vuelta vemos que vale 9 la ventana de congestión, en la sexta vuelta vale 10, en la séptima vale 11 y en la octava vale 12. Pero aquí se encuentra un evento de congestión, una pérdida. Y entonces, pues, luego de encontrar una pérdida, la ventana va a decrecer. Va a haber una diferencia entre cómo se implementa con TCP/Rhino con respecto de TCP/Tahoe. TCP/Tahoe va a ser un protocolo conservador. Después de cada evento de congestión va a disminuir el valor de su ventana al menor posible, hasta 1. Y luego va a retomar su crecimiento de forma exponencial, es decir, en slow start tenemos en la vuelta 9, 1, en la vuelta 10 tenemos 2, en la vuelta 11 tenemos 4, y luego vamos a ver qué sucedió aquí. También se ajustó el valor de la variable slow start threshold, el umbral de slow start. Después del evento de congestión, la ventana valía 12, y entonces después de ese evento, el umbral de slow start se va a ajustar a la mitad del valor de la ventana que había antes del evento de congestión. Ese valor era 12, 12 entre 2 es a 6, y ahora el nuevo valor de slow start threshold va a ser 6. Eso significa que aquí se termina la etapa de slow start, va a llegar hasta 6. Algunas implementaciones lo crecen hasta 8. En realidad eso no implica una gran diferencia. Aquí llegó hasta 6, entonces vemos después de eso continúa el crecimiento lineal para TCP/Tahoe. Pero para TCP/Rhino hay una diferencia notable. Después del evento de congestión, como fue un triple acuse de recibo duplicado, en este caso, la ventana se divide entre 2. Vamos a ver que en la práctica se divide entre 2 y luego se le suma 3. Pero en este ejemplo está entre 2. 12 entre 2 es a 6. Entonces, en la siguiente vuelta se retoma la ventana de 6 y se continúa con el crecimiento lineal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ver entonces cuáles son las diferencias principales en TCP/Rhino y TCP/Tahoe. TCP/Tahoe es un protocolo conservador. Después de cada evento de congestión siempre va a disminuir su ventana hasta 1. Entonces, este fue un triple acuse de recibo duplicado. TCP/Tahoe reacciona disminuyendo su valor de ventana hasta 1. En cambio, TCP/Rhino, como fue un triple acuse de recibo duplicado, este evento no se considera un evento grave de congestión por TCP/Rhino, y a la siguiente vuelta de transmisión la ventana va a valer la mitad del valor que tenía antes. En realidad vamos a ver que es la mitad más 3. Entonces 12 entre 2 es a 6 en este ejemplo, y retoma su crecimiento en forma lineal. En cambio, TCP/Tahoe, como disminuyó su valor hasta 1, va a retomar el crecimiento de forma exponencial
al alcanzar el valor del umbral de slow start, va a continuar su crecimiento en forma lineal. Ahora vamos a abordar el problema 40 del capítulo 3 del libro de Quirós y Ross. Bien, el problema 40 del capítulo 3 del libro de Quirós y Ross nos muestra esta gráfica de la dinámica de la ventana de congestión con respecto a la vuelta de transmisión para el protocolo TCP. En el eje de las Y tenemos la ventana de congestión en segmentos y en el eje de las X tenemos la vuelta de transmisión hasta la 26. Y el problema nos dice que supongamos que estamos usando TCP Rhino y nos hacen varias preguntas. La primera nos dice, suponiendo que usamos TCP Rhino, identifique los intervalos en los que opera Slow Start. Luego dice, identifique los intervalos en los que opera Congestion Avoidance. El inciso C dice, después de la 16ª vuelta de transmisión, ¿se detecta la pérdida por un triple acuse de recibo duplicado o por un timeout? Misma pregunta en el inciso D para la 22ª vuelta de transmisión. El inciso E nos pregunta, ¿cuál es el valor inicial de la variable Slow Start Threshold, o sea, el umbral de Slow Start, en la primera vuelta de transmisión? El inciso F nos dice, ¿cuál es el valor de la variable Slow Start Threshold en la 18ª vuelta de transmisión? El inciso G dice, ¿cuál es el valor del umbral de Slow Start en la 24ª vuelta de transmisión? El H dice, ¿durante cuál vuelta de transmisión se envía el segmento 70? Luego, suponiendo que se detecta una pérdida después de la 26ª vuelta de transmisión por la recepción de un triple acuse de recibo duplicado, ¿cuáles serán los valores de la ventana de congestión y del umbral de Slow Start? Inciso J. Suponga que se usa TCP Tahoe en lugar de TCP Rhino y asuma que se reciben triples acuses de recibo duplicados en la 16ª vuelta de transmisión. ¿Cuáles son los valores de la ventana de congestión y de Slow Start Threshold en la 19ª vuelta de transmisión? Bien, pues vamos a abordar este problema. Este problema tiene por objetivo que comprendamos cómo el protocolo TCP enfrenta las condiciones de congestión. Evidentemente, cuando hay ancho de banda disponible, la ventana de congestión va a crecer, es decir, el número de paquetes que tiene permitido TCP enviar sin esperar acuse de recibo. Y al momento de encontrar un evento de congestión, pues la ventana tiene que disminuir. Tiene que disminuir porque no tiene sentido seguir aumentando la velocidad de transmisión si se encuentra congestión. Existen dos etapas en la evolución de la ventana de congestión del TCP. La primera es el inicio lento, que se caracteriza por un crecimiento exponencial de la ventana. Y la segunda es un crecimiento lineal, que se llama etapa de evasión de la congestión, como vemos en la figura. Vamos a atender los dos primeros incisos. El primero nos dice, identifique los intervalos en los que opera Slow Start. Entonces, como ya hemos dicho, pues bueno, aquí comienza en 1, este es el número 1. Nos pregunta sobre los intervalos en los que opera el inicio lento. El inicio lento está caracterizado por un crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial en esta gráfica lo vemos desde la vuelta 1 hasta la vuelta 6, es aquí donde termina. Y si seguimos revisando la dinámica de la ventana, pues tenemos desde la vuelta 23 hasta la vuelta 26. Bueno, ese es un 2. Entonces la respuesta aquí evidentemente pues sería de las vueltas 1 a 6 y 23 a 26. Tenemos que TCP está operando en Slow Start y la razón es, siempre hay que agregar una explicación a la respuesta. La razón es que el crecimiento de la ventana es exponencial. Ahora vamos al inciso B. Dice, identifique los intervalos en los que opera Congestion Avoidance. Evasión de la congestión, Congestion Avoidance, se caracteriza por un crecimiento lineal de la ventana. Bueno, pues entonces observamos que el crecimiento lineal de la ventana se ve en esta etapa y en esta segunda etapa, es decir, de las vueltas 6 hasta la 16 y luego de la 17 a la 22.
son números feos, pero parece que se identifican. ¿Por qué razón? Pues decimos que de 6 a 16 y de 16 a 22 tenemos que TCP se encuentra en evasión de la congestión porque la ventana crece linealmente. Bueno, ya hemos respondido B. Ahora nos preguntan en C. Después de la 16ª vuelta de transmisión, ¿se detecta la pérdida por un triple acuse de recibo duplicado o por un timeout? Vamos a la 16ª vuelta de transmisión. Aquí después de esta vuelta hay una pérdida. Vemos que la ventana disminuye su valor. La ventana estaba en un valor de 42 y disminuye hasta un valor de 24. 42 entre 2, 21, más 3 es 24. Eso sucede cuando la pérdida se debe a un triple acuse de recibo duplicado. Entonces respondemos que la pérdida se detecta por un triple acuse de recibo duplicado porque la ventana en la siguiente vuelta disminuye a un valor igual a la mitad más 3. Aquí tenemos entonces esta respuesta. El inciso D nos pregunta lo mismo, pero para la 22ª vuelta de transmisión. Vamos a ubicarnos en la 22ª vuelta de transmisión. Aquí voy a poner el tache. Ahí hay una pérdida después de este evento. Vemos que la ventana decrece hasta un valor mínimo, que es el valor de 1. Eso lo hace TCP/Rhino cuando encuentra un evento grave de congestión, es decir, un timeout. Entonces, pues aquí respondemos que la pérdida se detecta por un timeout porque la ventana se decrece o se disminuye hasta el valor mínimo de un segmento. Inciso E, ¿cuál es el valor inicial de la variable Slow Start Threshold en la primera vuelta de transmisión? Es decir, justo aquí cuando iniciamos la transmisión de segmentos. Sabemos que la etapa de Slow Start, de inicio lento, termina hasta que se alcanza cierto valor. En particular, vemos que si ese valor es 32, el valor 32 termina la etapa de Slow Start. En consecuencia, pues el valor que tiene la variable Slow Start Threshold en la primera vuelta de transmisión es 32, con ese valor inicial. Es lo que respondemos aquí. El inciso F, ¿cuál es el valor de la variable Slow Start Threshold en la 18ª vuelta de transmisión? Bueno, pues como vemos aquí, los autores del libro, Quiroz y Ross, tienen la intención de que aprendamos cómo se va actualizando la variable Slow Start Threshold durante la evolución de la ventana de congestión. ¿Cuándo sucede el siguiente evento de congestión? Pues aquí en la vuelta 16. Después de esta vuelta 16, el umbral va a adoptar un valor igual a la mitad del valor de la ventana que había antes del evento de congestión. La ventana tenía un valor de 42 entre 2 a 21. Entonces, a partir de la siguiente vuelta, el umbral va a tener este valor hasta que haya otro evento de congestión. Eso es lo que vamos a responder en el inciso F. A continuación voy a mostrar las respuestas. Tómense un segundo para confirmarlas y ver cómo respondemos. Bien, avanzamos a las siguientes preguntas. La pregunta G dice, ¿cuál es el valor del umbral de Slow Start en la 24ª vuelta de transmisión? Bueno, pues vamos a completar ese análisis. Vemos que aquí estamos en la 24ª vuelta de transmisión. El evento de congestión anterior sucedió en la 22ª vuelta de transmisión. Aquí la ventana se disminuyó hasta 1. ¿Cuánto valía la ventana antes? La ventana valía un valor de 29. Entonces el umbral de Slow Start se va a ajustar después de esta vuelta a la mitad del valor de la ventana de congestión. 29 entre 2, 14.5. Por aquí vamos a tener al umbral de Slow Start a partir de la vuelta 22. De la vuelta 23, perdón. Es decir, después de la 23ª, 4ª, sí, a partir de la vuelta 23 vamos a tener eso. Entonces, nos preguntan el valor de Slow Start Threshold en la 24ª vuelta de transmisión aquí, pues va a valer 14.5. ¿Durante cuál vuelta de transmisión se envía el segmento 70? Bueno, pues esto ya requiere un poco más de análisis. Tenemos que en la primera vuelta se envía el segmento 1. Luego en la segunda vuelta la ventana vale 2, entonces se envían el 2 y el 3. En la tercera vuelta la ventana vale 4, entonces se envían el 4, el 5, el 6 y el 7. Y así continuamos nuestro análisis
hasta que encontramos en cuál vuelta de transmisión se envía el segmento número 70. Vamos a encontrar, continuando ese análisis, que el segmento número 70 se envía en la séptima vuelta de transmisión. Es decir, aquí en esta vuelta de transmisión se va a estar enviando dentro del conjunto de paquetes el paquete 70 o el segmento 70. Luego nos dicen, suponiendo que se detecta una pérdida después de la 26ª vuelta de transmisión por la recepción de un triple acuse de recibo duplicado, o sea, ya estamos aquí al final de las vueltas de transmisión, ¿cuáles serán los valores de la ventana de congestión y de slow start threshold? Entonces nos estamos ubicando aquí, donde estoy señalando. Y nos dicen, si seguimos avanzando, pero después de este evento hay un evento de congestión, voy a tacharlo para indicar que es una pérdida, ¿cómo se va a ajustar la ventana y el umbral de slow start? Aquí vemos que la ventana vale 8, entonces en la 27ª vuelta de transmisión, la ventana ¿a cuánto se va a ajustar? Si el evento es un triple acuse de recibo duplicado, pues entonces la ventana se disminuye a un valor de la mitad más 3, 8 entre 2, 4, más 3 es 7. Entonces la ventana va a valer 7. ¿Y el umbral cuánto va a valer? Pues va a valer la mitad de lo que valía la ventana antes de la congestión. Tenemos 8 entre 2 a 4. Y ahí tenemos la respuesta para esta parte. Finalmente el inciso J dice, suponga que se usa TCP Tahoe en lugar de TCP Rhino y asuma que se reciben triples acuses de recibo duplicados en la 16ª vuelta de transmisión, o sea aquí. Pero ahora estamos con TCP Tahoe. ¿Cuáles son los valores de la ventana de congestión y de slow start threshold en la 19ª vuelta de transmisión? Bueno, entonces después de esto sabemos que TCP Tahoe es conservador para ajustar su ventana de transmisión, y aunque reciba triples acuses de recibo duplicados, la ventana se va a disminuir hasta 1 en la vuelta 17. Bueno, suponemos que eso está derecho, hasta acá. Y entonces, después de la vuelta 17, en la siguiente vuelta se continúa en slow start, va a valer 2 en 18. Y luego en 19 va a valer 4. Ahí suponemos que estamos en 19. Entonces, la ventana de congestión, ¿cuánto va a valer en la 19ª vuelta de transmisión? La ventana de congestión, entonces vemos que va a valer 4. Y el umbral de slow start, pues va a seguir comportándose de igual manera. Va a asumir un valor de la mitad del valor de la ventana de congestión antes de ese evento. 42 entre 2 a 21. Entonces ahí tenemos el valor del umbral de slow start en la 19ª vuelta de transmisión. Es así como respondemos a esos incisos. Ahora les muestro las respuestas. Aquí tenemos, insisto, bueno, pues los valores que habíamos mencionado. Finalmente les presento la tabla para observar el análisis para responder al inciso H. Aquí les respondo que durante la 7ª vuelta de transmisión se envía el segmento número 70. Habría que agregar para esa respuesta pues una tabla como estas. Vamos numerando las vueltas, vamos poniendo cuál es el valor en cada vuelta de la ventana de congestión, y con ese análisis vemos que aquí en medio pues está el paquete 70.